Hi there, everybody. Today we'll talk about reported speech. Hoy estaremos hablando de lo que es el estilo indirecto, el informe indirecto o también se le conoce como discurso reportado. Para iniciar, es necesario tomar en cuenta cuál es el objetivo de este video y de este tema. Vamos a analizar la estructura gramatical que tiene que ver con reported speech, utilizada para dar la información que alguien expresó, una o varias personas, en diferentes tiempos gramaticales. Y quizás esto es parte de lo más importante cuando hablamos de los tiempos gramaticales. En cuanto a los contenidos, vamos, por supuesto que vamos a utilizar lo que es reported speech. Después vamos a hacer referencia al simple past en sus regular and irregular verbs, both. Y también vamos a necesitar comprender de conceptos básicos del past perfect. Cuando hablamos de reported speech, para comprenderlo como más fácilmente, es como si estuviéramos jugando al telephone o de Chinese Whispers, que es para nosotros en español la versión de teléfono chocho. ¿En qué, cuáles son las similaridades con lo que es reported speech? El reported speech consiste en reportar, como lo dice el verbo report, o informar qué dijo o expresó una o varias personas. Por ejemplo, tenemos este ejemplo que es Sofía dice, Mom, I don't wanna eat now. I don't wanna eat now. Entonces, eso fue lo que dijo Sofía, se lo dijo a la mamá. En reported speech, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dar un informe de qué fue lo que dijo Sofía. Entonces, iniciamos con Sofía said she didn't want to eat now. Ella dijo que ella no quería comer ahora. Como pueden ver, aunque Sofía lo dijo en presente, el reporte se hace en pasado, porque yo estoy dando un reporte. Si yo quisiese decirlo directamente, tendría que indicar que Sofía dijo, entre comillas, tal cosa. Pero como es un reported speech, siempre lo vamos a hacer de esta forma. Y aquí iniciamos ya con lo que son asuntos básicos, los basics de la gramática en reported speech. Punto número 1. Toda información en presente se reporta en pasado. ¿Cómo funciona esto? Veamos el ejemplo. Dice, I'm at home. ¿Okay? La persona está diciendo, I'm at home. En reported speech, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? He said he was at home. ¿De dónde salió ese was? Salió del am que tenemos aquí arriba. Como la persona le está diciendo en presente, I'm at home, y yo estoy haciendo un reporte, podemos verlo de esta forma. En el momento que yo hago reporte, ya ha pasado un tiempo. Por lo tanto, hay que hacerlo en pasado. Entonces, utilizamos el was, puesto que el was es la figura en pasado de am. Otro punto de lo que es los basics es que vamos a utilizar los verbos en pasado. En cuanto a los verbos en pasado, tenemos los irregular verbs, que esta lista la encuentran ustedes al final de sus antologías, en las últimas páginas, y vamos a utilizar la segunda columna que dice pasado simple. En cuanto a los irregular verbs, si necesitaran un verbo que no está en esa lista porque es regular, estos son los verbos que les agregamos ed al final. ¿Okay? Tenemos walked, cleaned y danced. Recordarles que esa ed no se pronuncia como tal, tiene una pronunciación particular que es t, d o id según correspondan los sonidos. Pero para asuntos de escritura se tiene que utilizar uno de estos dos verbos, irregular o regular verb, según lo que indique la oración. Entonces, resumiendo, toda información que se dé en presente se reporta en pasado, utilizando verbos irregulares o regulares en su forma en pasado. Punto número 2. Ahora sí, información que se dé en pasado se reporta en pasado perfecto. Esto funciona de la siguiente forma. Ejemplo. I took a shower at 10. La persona está diciendo,
yo me bañé a las 10. Digamos que esa persona se llama Susan. Entonces el reporte se haría: Susan dijo que ella se había bañado a las 10 a.m. ¿Por qué había bañado o había tomado una ducha a las 10 a.m.? Porque el reporte inicial se hizo en pasado. Entonces, si la información que se me da está en pasado, el reporte yo lo hago en pasado perfecto. Y el pasado perfecto, como lo pueden ver acá, es el que se caracteriza porque tiene had o hadn't, si se solicita en negativo, más el pasado participio de los verbos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice: we worked all day long. Nosotros trabajamos todo el día o a lo largo de todo el día. El reported speech lo que va a utilizar es had más el verbo en pasado participio. En este caso, el pasado simple y el pasado participio de worked es el mismo, pero sí debe llevar had. ¿Cuáles son los verbos en pasado participio en sus antologías y en las últimas páginas? La tercera columna de los verbos en el caso de los verbos irregulares, y en el caso de los verbos regulares se mantiene la misma forma que para el pasado normal, que es walked, cleaned and danced. Simplemente se agrega ed. Lo que cambiaría aquí es la forma en que nosotros lo entendamos al traducirlo. Por ejemplo, ya no sería walked de caminé, sino caminado. Cleaned ya no es de limpié, sino limpiado. Y dance ya no sería el pasado simple de bailé, sino bailado. Continuamos con los basics del reported speech. En reported speech tenemos dos posibles frases introductorias para hacer el reporte. Tenemos la frase: I did the 9th grade math test on Sunday. Entonces, la opción A para hacer el reporte sería: he said that. Este that se encuentra en paréntesis porque lo podemos omitir. Entonces, ustedes pueden iniciar diciendo he said that o he said. He said he had done the 9th grade math test on Sunday. Él dijo que él había hecho el examen de noveno de matemática el domingo. O también pueden utilizar esta otra forma: él me contó que, he told me that, él había hecho el examen de noveno de matemática el domingo. Entonces, he said o he told me, ambas opciones se pueden utilizar. Pueden variarla un poco según lo que quieran decir, pero en resumen son muy similares. Punto número 4 de los basics serían los auxiliares. Los siguientes auxiliares siempre van a cambiar en el reported speech. Si tenemos don't en la oración que nos indican que es el estilo directo, en el reported speech o estilo indirecto utilizaríamos el didn't. Esto es porque el don't, igual que doesn't, está en presente y sus formas en pasado son el didn't. Seguidamente tenemos will o won't, que son auxiliares para futuro, el afirmativo y el negativo, y en reported speech los utilizaríamos como would o wouldn't. Would, wouldn't. Y también tenemos can y can't, que es puedo y no puedo. Y en pasado utilizaríamos, o reported speech, utilizaríamos could o couldn't. Entonces, esta es una de las reglas gramaticales para la estructura de reported speech, donde el don't, doesn't, will, won't, can y can't van a tomar las formas que ustedes pueden ver aquí al lado derecho. Siempre se va a aplicar con esta estructura. Tenemos un Magic Chart. ¿Qué sucede con el Magic Chart? Este cuadrito que está aquí, del lado izquierdo tenemos lo que la persona dice, y del lado derecho, cómo se debería hacer ese reporte según la fórmula del reported speech. Entonces, ustedes se pueden guiar, ustedes se pueden guiar con estas estructuras, con las oraciones, para hacer sus ejercicios. Del lado izquierdo van a buscar en qué tiempo gramatical se encuentra la oración que está utilizando. Por ejemplo, el número 1 dice I'm busy, entonces esta se encuentra presente y está utilizando el am. En pasado sería he was busy. Vean que no utilizan el was porque en presente teníamos el am. Por ejemplo, la número 3 dice I like jazz y en pasado he liked jazz.
Entonces, aquí, si ustedes tienen una oración, indiferentemente del verbo, pero el verbo está en presente, quiere decir que al pasado hay que utilizar, o en el reported speech, hay que utilizar el verbo en pasado. También pueden ver lo que estábamos hablando recientemente en la diapositiva anterior, I can help you, y atrás dice, he could help me, el can con el could. Por un asunto de regla gramatical, can se convierte a could. Vamos a ver aquí un breve ejemplo y breve práctica, donde tenemos Miguel y Mario. Pueden verlo aquí abajo, dice we're engaged. Ellos están llamando familiares o amigos y les están contando we're engaged. Aquí pueden ver la pronunciación. Estamos comprometidos. Entonces, en cuanto al reported speech, disculpen, en cuanto al reported speech, ¿cómo sería? Ellos dijeron, they said they were engaged. ¿Por qué utilizamos were engaged? Porque en esta que tenemos acá, en la nubecita donde dice we're engaged, ese we're era contracción de we are. Y el pasado del are es were. En estos otros dos ejemplos, nos vamos a enfocar en el ejemplo número 3, donde dice I like my new apartment. Entonces, ella le está contando a alguna persona que le gusta su nuevo apartamento. Como les decía anteriormente, cuando tenemos like, debemos reportarlo en pasado. Entonces, si yo estoy contando qué fue lo que ella me dijo, diríamos, she said she liked her new apartment. Y en el número 4, dice, I got a raise last month. Yo tuve un aumento el mes pasado. Vean que era parte de los basics que hablábamos al inicio. Si lo que la persona dice está en pasado, debemos reportarlo en pasado perfecto. Entonces, she said she had gotten a raise last month. Esto por asunto de regla gramatical. Resumiendo, lo más importante es indicar en qué tiempo gramatical me están dando la información para así yo decidir si debo darla en pasado, si la información me la están dando en presente, o en pasado perfecto, si la información me la están dando en pasado. Dudas y consultas, por favor dejar sus comentarios. Y muchísimas gracias. Thank you so much for the attention.